La gran noticia de estos días, acá estaba leyendo The Economist, es que un juez dijo en Estados Unidos, Google es un monopolio. ¿Qué implicancias puede tener ese fallo? ¿Qué puede llegar a cambiar o en el fondo no cambiar? Bueno, hay varias cosas para señalar sobre ese fallo. Primero, o sea, como el escenario, supongamos que efectivamente el resultado es que Google es un monopolio. E imaginemos que eh, quien gane las elecciones de Estados Unidos decida hacer algo al respecto, más allá de cobrarle una multa, porque en general parte de lo que sucede es que a estas empresas, cuando se las encuentra culpables de Sí. algún tipo de infracción, lo que se hace es cobrarles una multa y además puede ser que se pida como una suerte de corrección sobre su comportamiento. En el caso de Google, el caso más extremo podría llegar a ser que se le solicite que separe su negocio, que sus distintos negocios pasen a estar separados. O en un caso todavía más extremo, lo que se podría hacer es pensar en un escenario donde se apaga el motor de búsqueda de Google, por ejemplo. El problema es que si eso sucediera, eh, todas las personas del mundo, probablemente, menos las personas de China, se quejarían. Porque lo cierto Sí. es que estas empresas, la particularidad que tienen es que ofrecen servicios que son reconocidos globalmente como necesarios. Y quizás un problema central es que no nos damos cuenta que son tan necesarios, en parte porque son producto de un proceso de producción colectivo, donde todos estamos contribuyendo con nuestras búsquedas a hacer que el algoritmo de Google, que nos organiza los resultados cuando hacemos una pregunta, estén listados de una manera tal que nos responde mejor la pregunta. La realidad es que este caso que yo acabo de mencionar, de decir, bueno, apagan a Google, no va a suceder. El gobierno de Estados Unidos podrá cobrarle una multa muy grande a Google en caso de que toda esta investigación resulte con que Google es efectivamente culpable, después de las apelaciones que seguramente Google lleve adelante, etcétera, Sí. etcétera. Supongamos que después de todo eso, que probablemente lleve años, Google es declarada culpable. Lo que probablemente suceda es que se le cobre una multa muy grande y se señale que hay algún tipo de comportamientos específicos que no puede hacer, pero eso no va a cambiar sustancialmente el estado de situación del capitalismo global y específicamente de las plataformas digitales, porque no solo por los efectos de red que hacen que las personas sigamos buscando en las mismas plataformas, por el hecho de que ya al contribuir a ellas, como te decía antes, se vuelven mejores y entonces es efectivamente el mejor motor de búsqueda, sino de manera más, te pongo un ejemplo de algo que ya sucedió. La Comisión Europea encontró que Google estaba haciendo una práctica que era una práctica desleal cuando conseguía, a través de haber ofrecido Android con acceso abierto para todas las empresas que producen celulares, que los utilizan dentro de su sistema operativo, encuentra que Google estaba teniendo una práctica desleal porque les decía, yo te ofrezco Android, que está en acceso abierto, lo puedes utilizar, pero vos tenés que poner mis aplicaciones por default. Básicamente lo que termina resultando en toda esta investigación es que, bueno, obviamente eso generaba que todos, y lo podemos contrastar con cómo nos comportamos con nuestro celular, los que no tenemos iPhone, todos directamente utilicemos Google Chrome, el motor de búsqueda de Google, utilicemos el Google Play, o sea, la plataforma de Google para descargar aplicaciones, etcétera, ya vienen en el celular y ya tenemos una costumbre de utilizarlas automáticamente. Lo que sucedió en Europa fue decir, bueno, ya no pueden estar más preinstaladas, pero eso no modificó sustancialmente el porcentaje de mercado que tienen estas aplicaciones, porque ya hay una sociedad que está acostumbrada a utilizarlas y ya hay una sociedad que las fue durante años haciendo mejores. Entonces, no hay solamente un proceso de aprendizaje sobre cómo usarlas que pesa a la hora de pensar en cambiar a otra aplicación, sino que también hay un proceso donde efectivamente la aplicación se volvió mejor, las distintas aplicaciones se van volviendo mejor, siempre que sean aplicaciones de inteligencia artificial. Yo esto lo explico cada vez que hablo, pero la inteligencia artificial que tenemos hoy funciona a partir de procesar un montón de datos y para procesar estos datos hace falta capacidad de procesamiento. Entonces, básicamente la inteligencia artificial es tres cosas, es los datos, los algoritmos y la capacidad de procesamiento. Y tiene el tipo de inteligencia artificial que se utiliza hoy, que es de Machine Learning y específicamente Deep Learning o Deep Neural Networks, que incluye a la inteligencia artificial generativa como un caso particular. Sí. Es una inteligencia artificial en la cual a más datos procesa el algoritmo, mejor se vuelve.
es como un medio de producción que se aprecia con el uso en vez de depreciarse. Sí. Entonces, lo que significa es que a medida que se utilice más ese algoritmo, mejor se va a volver, sea un algoritmo de búsqueda como el de Google, sea u otro tipo de algoritmo de búsqueda como el de Mercado Libre en su plataforma o el de cualquier plataforma de comercio electrónico, o sea también, por ejemplo, un algoritmo de detección de fraude cuando hacemos un pago online. Fíjate Entonces, qué cambio radical. Antes la máquina se gastaba con el uso, ahora se aceita. exactamente, pero es una máquina única, no es que todas las máquinas ahora se aceitan con el uso, es esta máquina en Sí, particular que se aceita con el uso. Y por eso para mí es muy importante que tengamos en cuenta que la coproducimos entre todos. No es que Google es mágico, tampoco estamos negando que hay trabajadores de Google que están detrás de ese proceso productivo, pero no es solamente Google, no es solamente Google porque colectivamente la volvemos mejor y también no es solamente Google porque estos algoritmos se producen en colaboraciones con universidades, con pequeñas empresas. Digo, el caso, yendo al ejemplo de la inteligencia artificial generativa, los modelos son resultado de trabajo que no es solamente de Amazon, Microsoft, Google, sino también de otras pequeñas empresas como sí. obviamente OpenAI, pero también otras como Mistral, Cohere, Anthropic. Todas estas, en parte lo que hacen fundamentalmente es escribir el código, es hacer la matemática detrás del modelo, pero después cuando este modelo tiene que entrenarse, los datos vienen de las grandes empresas, cuando este modelo o la tecnología para recuperar datos viene de estas grandes empresas y sobre todo la capacidad de procesamiento viene de estas grandes empresas como Amazon, Microsoft y Google. Ahí te voy a preguntar después sobre esa. Sí. Telegram, lo metieron preso al ruso que la creó. ¿Por qué y qué implicancias? La verdad te digo, lo vi hoy y no le presté demasiada atención. Ah, Te soy si querés totalmente. después léelo y me mandás Después un lo par de leo y te mando audios. lo que Sí, pienso, porque la verdad sí, es que no te quiero decir algo sobre lo que no está, sé. sí. El amigo Elon se fue de Brasil ofendido porque no quieren que publique fakes. Em, ¿cómo limitarlos, ¿no? Y cómo cobrarles impuestos a estas empresas globales si se pueden ir y pueden seguir operando? No solamente si se pueden ir y seguir operando, de hecho, operan en un montón de países en los que no tienen una representación Claro, legal. Así que es más compleja todavía la pregunta. Y te agrego otro elemento más para complejizarla, que es incluso en los países donde tienen representación legal, donde tienen un montón de trabajadores, ahí tampoco pagan impuestos en general, mm, porque las grandes empresas de tecnología digital están dentro de las principales evasoras impositivas. Lo que hacen es porque tienen, nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, a Google o a Amazon o Microsoft o a X, ahora X, de Twitter, como una gran empresa multinacional. Pero a nivel legal, estas empresas son un montón de entidades legales. Entonces son como una suerte de árbol o mamushka donde vas teniendo distintas entidades corporativas. Y esto se utiliza, entre otras cosas, no solo para operar en distintos países, sino también para ir moviendo activos de un país a otro, de manera tal de minimizar lo que entre otras cosas, el pago de impuestos, cuánto impuesto mm, se paga por ganancias. Entonces, todas estas empresas lo que hacen, por ejemplo, es decir, la empresa de Estados Unidos, digamos, Apple de Estados Unidos o cualquiera de estas empresas, una de sus subsidiarias de Estados Unidos, paga derechos para utilizar la propiedad intelectual de otra Apple que está en un paraíso fiscal y al pagarle ese pago por hacer uso de su inteligencia, por hacer uso de su propiedad intelectual, en esa decisión de cuánto le paga, le fuga gran parte de sus ganancias de Estados Unidos. Entonces después en Estados Unidos, en los países centrales de Europa, no termina pagando una tasa impositiva de acuerdo a la que tienen fijados esos países, sino que termina pagando impuestos, por ejemplo, en Irlanda. Esto obviamente el mecanismo es más largo, hay algunas sutilezas en el proceso donde en realidad lo que hacen es utilizar algunos paraísos fiscales que son paraísos fiscales de tránsito. Entonces, por ejemplo, los Países Bajos ocupan ese lugar, Hong Kong también es utilizado de esta manera, el Reino Unido, o sea, Londres es utilizada de esa manera. Entonces, en realidad, los activos pasan por varias de estas empresas hasta que llegan finalmente al paraíso fiscal, sea Irlanda, Bermudas, las Islas Caimán, etcétera. Entonces, efectivamente, la pregunta sobre cómo cobrarle impuestos no es una pregunta que solamente se hace un país como Argentina o Brasil, es una pregunta que se está haciendo Estados Unidos, es una pregunta que se hace la Comisión Europea. Parte de las soluciones que se empezaron a discutir es, si estas empresas son globales,
lo que hace falta es regulaciones globales. Entonces, lo que Claro. hace falta es un acuerdo entre todos los países sobre un mínimo que tienen que pagar, no importa dónde estén y no importa dónde declaren sus ganancias. La OECD intentó avanzar sobre esto con acuerdos de los distintos países y el acuerdo fue muy débil. El porcentaje terminó siendo un porcentaje muy bajo, ahora no recuerdo exactamente, te lo puedo buscar, pero alrededor del 12%. Y no solo eso, sino que no se aplicó, no, quedó en una declaración de principios de alguna manera. En ese camino, lo que consiguieron estas grandes empresas fue desviar la atención de otro tipo de impuestos que se empezaban a discutir que se les podían cobrar y que no son impuestos a las ganancias porque no las declaran en esos países, sino que son impuestos a las ventas. Algo medio parecido a lo que intenta hacer la provincia de Buenos Aires con el que se llama el impuesto a Netflix, pero el problema con el que se encuentra la provincia de Buenos Aires es que justamente no le puede cobrar un impuesto a las ventas a una empresa que no tiene una oficina legal en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera probablemente en Argentina. Pero la intención es medio parecida en la lógica, en decir, como están vendiendo en mi país, están haciendo ganancias en mi país, de otro modo no venderían acá, como no te puedo imputar las ganancias, te imputo las ventas como un proxy. Francia quería hacerlo y parte de las negociaciones de ir por este impuesto mínimo a nivel global para las grandes empresas incluyó que Francia y todos los otros grandes países que estaban empezando a discutir esto mismo dejaran de lado esa iniciativa. ¿Qué se podría hacer más allá de esta idea de impuesto a las ventas? En el caso específico de las empresas que lo que hacen es basar su negocio en procesar datos con inteligencia artificial, o sea, todas estas grandes plataformas de distintas maneras lo están haciendo, es cobrarles una retención. Así como cobramos retención a la soja cuando se exporta, cobrarles una retención aun cuando alojen los datos en la Argentina, porque tener alojados los datos en la Argentina, pero que igual estén encapsulados y que solamente la empresa los pueda utilizar y que beneficie a la empresa algo que es parte de la riqueza, podríamos decir, de lo que producimos colectivamente en Argentina, es algo que podría asemejarse o podría pensarse similar a la retención que tiene como justificación que parte de la productividad que se logra al exportar soja está asociada a una productividad de la tierra mayor. En este Vos caso sería, decís sí, una retención al giro de ganancias no, desde acá hacia afuera. es una retención a la concentración de datos. Vos no podés saber, o sea, no giran ganancias porque imagínate que ellas ni siquiera están acá. O sea, el Claro. pago es un pago que se hace directamente afuera, entonces no hay que ser como muy creativas las agencias fiscales a la hora de pensar cómo y qué se puede taxar de estas empresas. Entonces, una No, opción retenerle que no entiendo. no, es agarrar y hacerles, es colectivamente cobrarles un porcentaje de dinero. Si estás operando en Argentina, tenés que pagar un porcentaje de dinero en función de un proxy sobre la cantidad de datos que los argentinos están produciendo para mejorar tu servicio. Por ejemplo, cuando los argentinos y argentinas consumen Netflix, Netflix está recolectando un montón de datos. Además de que pagamos una suscripción, Netflix está recolectando un montón de datos. Esos datos hacen que Netflix se vuelva más, que el algoritmo de Netflix se vuelva más inteligente. Uno, en recomendar a argentines, argentinas y más en general qué ver, y también le da información a Netflix a la hora de crear nuevos shows sobre qué funciona, qué no funciona. Incluso miran hasta, digamos, pues, un montón de cuestiones de detalle sobre cada uno de nuestros consumos en sus plataformas. Sí, eso no debe ser tan fácil de medir. Me imagino que el monto se podría determinar bajo la lógica de un costo X para una especie como de licencia para trabajar. Es por consumo. O sea, lo que podés hacer es proxies de consumo. Estas empresas, te doy un ejemplo. Cuando Mercado Libre o Amazon o cualquiera hacen una declaración cuatrimestral o en su declaración anual para los accionistas de sus datos de negocio, lo que hacen es contar lo que se llama el gross, cuánto fue su gross merchandise value, que es el valor de todo lo que se vendió en su plataforma. Bueno, eso puede ser un proxy para pensar a más ventas que están sucediendo en tu plataforma, más creación de datos. Mm. Al mismo tiempo, hay otra manera de taxar que es pensando, o complementando lo que te acabo de decir, con las horas que pasan los argentinos y argentinas en Internet. ¿Cuántas horas de consumo? Y hay estadísticas sobre eso, sobre qué porcentaje del país tiene acceso a Internet y cuántas horas promedio pasamos en Internet. Entonces, Mm. sobre esa base,
Y también hay estadísticas sobre cuántos usuarios argentinos hay en cada una de las plataformas, etcétera. Ujú. Entonces es cuestión de ponerle un precio a la existencia de un usuario o ponerle un precio a la transacción en una plataforma de comercio electrónico, o sea, de 0,0001 centavo, pero la magnitud de estas empresas hace que termine siendo muchísimo más grande lo que terminarían pagando. Obviamente después aparece una pregunta de, ¿pagarían ese impuesto? ¿Amenazarían con irse del país? En general, todas las soluciones, más uno se mete a estudiar estas empresas y más necesarias son las soluciones de mínima regionales, de mínima acordadas con otros países. Vivís en Inglaterra. ¿Cómo viviste lo que pasó el mes pasado? No, este mes, con la rebelión antiinmigrante. Y la pregunta es, ¿qué papel real tuvo? ¿Cuánto empujó realmente Elon Musk? ¿Cuánto influyó en lo que pasó? Bueno, hay en todas las plataformas hay algo que se llama cámaras de eco, no sé si la verdad lo estoy traduciendo bien, pero es echo Sí. chambers. Y entonces hay algo que es, que básicamente lo que significa es que a partir de a quienes seguimos, a qué le damos like, qué retuiteamos, lo que posteamos, el tipo de tweets o el tipo de posteos de cualquier índole, no importa en qué plataforma estemos, que vamos a recibir, cada vez van a, de alguna manera, ser un poco más de lo mismo, porque el objetivo siempre es que nos quedemos en esa plataforma la mayor cantidad de tiempo posible, porque eso implica que nos pueden mostrar más publicidad y esa es la manera en la que se monetizan estas plataformas. Entonces, para que nos quedemos más tiempo, nos tienen que mostrar lo que nos interesa, lo que nos deja ahí como pegados sin poder despegarnos de la plataforma. Y para eso, obviamente que al que le gusta recibir noticias de violencia o de extrema derecha, va a recibir más noticias de violencia de extrema derecha y Mm. así sucesivamente. Entonces, quizás yo no voy a tener ningún tweet que me incentive a la violencia, pero una persona que está perfilada, que su perfil indica que podría interesarle, lo va a recibir y y la va a motorizar, porque le va a generar una sensación de todo el mundo está posteando sobre esto. Entonces también esta cámara de eco lo que genera es sentir que esa posición es mucho más dominante. Mm. Hay además como un elemento más a pensar y es en qué medida Elon Musk modifica o no los algoritmos y si aún, yo la verdad no tengo ninguna constatación de esto. Sí, hay personas, sí, realmente, o sea, hay personas que me dijeron, yo ahora empecé a recibir más tweets violentos y ya no puedo ver más Twitter porque cada vez es más agresividad, más violencia, etcétera. Mi tweet no se modificó así. Entonces, y aun si así lo fuera, sería en tal caso una, como una suerte de caso extremo de a donde pueden llegar estas plataformas. Supongamos que lo fuera. ¿Por qué podría pasar? Y puede pasar porque estas redes sociales que conectan a millones de personas están en última instancia en manos de unas pocas personas. Entonces, es a nivel político, a nivel social, súper problemático. No solo problemático a nivel económico, porque efectivamente tienen un poder de decisión sobre qué vemos y qué no vemos. Y que el curado de qué vemos lo haga un algoritmo es muy peligroso porque se pierde el filtro editorial, se pierde, si yo voy a leer La Nación, yo sé de dónde viene lo que está escrito. Entonces yo voy a poder leer con anteojos de, bueno, La Nación favorece cierta línea editorial, muy distinta de la línea editorial de Página 12. Entonces, ahí hay una línea editorial. Yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero voy a saber que hay una línea editorial. En Twitter y en cualquier red social, digo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, no sabemos quién es esa red editorial. Y otra vez, lo que más quieren es vender. Yo cuando las veces que entrevisté a personas que trabajan en las áreas de moderación de contenido y también las personas que trabajan en las áreas de promoción de contenido de estas plataformas, queda muy claro que hay una búsqueda de vender lo más posible. La moderación de contenido se hace solamente cuando realmente es muy riesgoso, porque si hay un video que se está vendiendo como pan caliente, se va a tratar de que se siga visualizando lo más posible. Obviamente que va a haber limitaciones, porque tampoco estas empresas se mueven todo el tiempo, si querés, al borde de la ley y van testeando la ley. Y según cuál sea la regulación en cada país, van a comportarse de una manera o de otra. Te lo llevo a un plano distinto que es el de Uber.
entrevistando a alguien que había sido gerente regional de Uber, me decía que valía todo, realmente valía todo menos que cerraran la aplicación. Cualquier cosa ellos tenían la posibilidad de hacer, estaba autorizado por Google Estados Unidos a hacerlo, para ¿Google o instalarla, por Uber? Uber, perdón, por Ah, Uber sí. Estados Unidos a hacerlo, para instalar la plataforma. Y no importaba, y esto es otro elemento también clave, que es uno cuando piensa en empresas, piensa automáticamente en todo lo que hacen es para tener más ganancia hoy. Y hay también muy influenciado por las tesis de financiarización, la idea de que las empresas buscan, sobre todo las más grandes, buscan tener mucha ganancia en el corto plazo para darle más a los accionistas. Por muchos motivos, esta afirmación es falsa. Y en particular, en el caso de las plataformas, es necesariamente falsa a largo plazo, porque Claro. necesitan, primero que nada, generar esa masa crítica de personas que después va a estar cautiva y que no se va a querer ir porque como no hay interoperabilidad entre las distintas plataformas, y yo tengo a todos mis amigos en Facebook y me comunico con ellos por ahí, voy a seguir estando ahí. Mm. Entonces, Primero tienen que eliminar la competencia a pérdida y acaparar todo. exactamente. Primero tienen que acaparar todo. Y acaparar todo es acaparar todo con una dimensión de competencia que puede ser muy variable, porque no es solamente Uber contra los taxis. Es Uber tratando de que quien antes salía con su auto o tomaba transporte público también quiera usar Uber. Es salir a conseguir la mayor cantidad de consumidores, un público cautivo. Y cuando tenés ese público cautivo, le empezás a vender todo lo que podés. Porque ese es el segundo paso. Las que son más exitosas son las que después logran diversificarse y no tienen como todos los huevos puestos en la misma canasta. Tienen una gran diversificación donde a las mismas personas le pueden vender de todo. Y eso ya empieza a hablar de parte de lo que tienen distinto una Google o una Amazon o una Microsoft comparado con, por ejemplo, Facebook o Meta, pues deberíamos decir que en última instancia son tres plataformas que están interconectadas entre sí y bueno, y el metaverso. Te O voy a Uber, mandar te voy a mandar sí. un texto que escribí sobre la guerra entre Didi y Uber en China, pasado a través del tamiz del filósofo François Julien. Ay, bueno, sí, 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 encantada de leerlo. Eh, Twitter vive de la publicidad, obviamente. Sí, Sí. Eh, Musk vive, dejó de vive, vender publicidad sobrevive, en Brasil. sobrevive de la Ujú. publicidad. No, no, de hecho, la plataforma sigue funcionando en Brasil. Lo que Pero pasa y es que sigue vendiendo también publicidad. perfectamente, lo que hicieron fue decir que cerraban la oficina, que se iban, que no Sí. iban a tener más gente trabajando ahí, pero volvemos a lo que decíamos antes. Hay un montón de plataformas que operan en un montón de países en los que no tienen ninguna representación eh, Está bien, pero sigue legal. vendiendo publicidad en Brasil, Musk, Por supuesto que va por y la cobra, la vende desde afuera y la cobra afuera. es que siempre se venden afuera. O sea, bueno, cuando tenés una Sí. representación local, puedes vender parte local, pero también puedes directamente comprar, por ejemplo, sos una gran empresa y negociás directamente, sos Procter Gamble, Nestlé, Coca-Cola. Podés tener dos tipos de negociación de tu publicidad. Podés negociar la publicidad directamente con la corporación en Estados Unidos o podés negociar tu publicidad más específicamente en las Ah, regiones. Es una decisión de la empresa cómo va a negociar esa publicidad. De hecho, te lo digo, por ejemplo, de nuevo con el caso de Uber, lo mismo. Uber Eats los acuerdos de Uber Eats con McDonald's. Bueno, porque McDonald's es una franquicia, hay acuerdos que son a nivel, por ejemplo, con Arcos Dorados, con la franquicia mm. mayoritaria en Latinoamérica y no directo con McDonald's Corporación. Pero también hay otras negociaciones que se pueden dar directo con McDonald's Corporación de Estados Unidos y después bajan a cada uno de los países. Mm. Una de las cuestiones que yo estoy empezando a preguntarme por qué Musk compró Twitter, si lo hizo más por razones políticas que comerciales, yo creo que ambas a la vez, eh, en tanto militante libertario, ¿no?, que ha devenido, él puede modificar los algoritmos para empujar los mensajes de ultraderecha si quiere. Él puede hacer lo que quiera en ese algoritmo y mandárselo a quien quiera, sea o no sea de ultraderecha, ¿no? Y como dice Alejandro Grimson, la ultraderecha busca desquiciar a la sociedad para que no entienda nada y después manipularla mejor. Y para eso X es la mejor herramienta. ¿Por qué pensás que compró Twitter Musk? Bueno, la pregunta,
o sea, Musk es un caso como, como muy extremo de cómo funcionan estas plataformas. Entonces no es ilustrativo de una. Yo lo venía hablando lo vengo hablando hace bastante con varias personas y una empresa como Google no hubiera hecho lo mismo. Una empresa como Amazon no hubiera hecho lo mismo. Elon Musk es, yo hay algo que, sobre lo que escribo en, lo que, para mi, lo que escribí para mi libro nuevo, que, viste que David Graeber tiene un libro que se llama Bullshit Jobs. Bueno, tenía, porque Sí, falleció. Bueno, antropólogo creo que es. no sé, sí, sí, un Sí. antropólogo, pero que trabaja también cosas de mucho de antropología económica. Bueno, Mm. hay un concepto que yo empecé a usar que es el bullshit innovation. Es, vos necesitas mostrarte, por ejemplo, cuando Elon Musk va a la luna, lo que está haciendo no es pensando en realmente que va a desarrollar un negocio de millonarios yéndose a la luna, es dar una señal, es una suerte de inversión indirecta para sus otros negocios. ¿Para qué? Para decir, bueno, si este tipo tiene la tecnología para irse a la luna, claramente sus autos son los mejores Sí, pero en. el negocio es militar, perdón, es el de transportar satélites, es También el de lo los mismo, satélites. lo mismo, pero es para todos, es para Starlink, es para Tesla, es incluso para, en lo mismo en Exes, cuando él hace una demostración de estas de fuerza, en alguna medida lo que está haciendo es tratar de mostrarse como quien tiene la capacidad de revolucionar el mundo, de ser mucho más innovador, y eso le tiene como una suerte de efecto sobre decir, ah, bueno, si esta empresa es más innovadora, o si este tipo, que es dueño de todas estas empresas, claramente o transmite una imagen de innovación, entonces me compro el auto, le licito los satélites y pongo más publicidad en X porque va a terminar teniendo mejores algoritmos. Ahora, eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia, y por lo que te digo que es un caso muy, muy extremo, es que claramente en su personalidad puede haber una búsqueda de, la verdad es que ya no me importa nada y voy a directamente como, sería como militarizar, pero no militarizar en el sentido de armas, sino de militante, eh, X, porque a mí lo que más me interesa hoy es mi objetivo político. A mí particularmente no es el tipo, me parece que a veces enfocarnos demasiado en la personalidad de los CEOs nos desvía de la atención de lo que están haciendo las empresas. No estoy diciendo que las personalidades de los CEOs no sean para nada interesantes, pero sí que a veces nos quedamos demasiado discutiendo si Elon Musk quiere hacer A o quiere hacer B y perdemos de vista que quiera hacer A o quiera hacer B, el problema es que pueda decidir hacer A o B. No importa si lo está haciendo o no. El hecho de que Elon Musk pueda utilizar X para directamente hacer que a todo el mundo le llegue un determinado mensaje, o para otra cosa, para filtrar mensajes y que a nadie le llegue otro mensaje, o para digitar y lo que hacen cotidianamente, qué mensaje nos llega y qué mensaje no, es en sí mismo ya sumamente preocupante, más allá de que aparezca un caso enfermizo y en ese caso enfermizo termine efectivamente pasando el peor escenario. Eso me parece que en definitiva es lo más importante. Y después mucho de esto de también estar todo el tiempo mostrando que son súper mega innovadores porque están haciendo, y muchas veces es simplemente una estrategia de marketing y de venta de sus servicios. Él es libertario, ¿no? Ya en los 90 leíamos a Echeverría, que hablaba de cómo las corporaciones se iban independizando de los estados y que a las largas se iban a independizar deviniendo en un suprapoder más poderoso que los estados. Estos tipos como más consideran que ya llegó la hora de tomar realmente el poder por encima del Estado, lo quieren destruir o lo quieren usar en beneficio propio. ¿Por qué se hacen libertarios? Creo que para mí la pregunta más interesante, más que por qué se hacen libertarios, es estas grandes corporaciones, cuál es el poder político que tienen y cómo el poder corporativo y el poder político se entremezclan y cuáles son esas interrelaciones. La existencia de estas grandes corporaciones no se puede explicar sin el rol del Estado de Estados Unidos, por ejemplo.
De la misma manera que la existencia de las gigantes chinas no se puede explicar sin el rol del Estado chino. Y no solamente tiene que ver con cosas obvias como contribuir a instalar un régimen de propiedad intelectual a nivel global que les permite concentrar cada vez más activos intangibles. No es solamente por, como hablábamos antes, hacer como que no ven la evasión impositiva, es también por las políticas activas, la política industrial activa durante la Guerra Fría del Estado de Estados Unidos, canalizada vía DARPA y vía la Secretaría de Defensa más en general, que durante décadas financió la emergencia de todas estas tecnologías con una clara orientación bélica, pero al mismo tiempo buscando que tuviera este dual use, doble uso, que es también un uso comercial, y que en ese camino, al finalizar la Guerra Fría, baja en parte el financiamiento, aunque lo mantiene como muy, muy fuerte el financiamiento público, pero lo que sí definitivamente deja de lado es la vocación de planificar la innovación. Entonces, habiendo germinado un montón de desarrollos tecnológicos, en los 90 hay un vacío de orientación por parte del gobierno de Estados Unidos y en particular de la industria militar o la Secretaría de Defensa en particular sobre cuáles son los lineamientos, hacia dónde va. Y eso es lo que estas grandes empresas, de ese vacío, avanzan estas grandes empresas para ellas mismas regular Internet, regular sus plataformas, funcionan como si fueran una suerte de repúblicas digitales, o más bien dictaduras digitales, porque nadie las eligió de manera democrática, no hay ningún proceso democrático para resolver nada en sus plataformas. Y el hecho de que hoy sus gobiernos estén todo el tiempo atravesados entre regular sí, regular no, regular qué, avanzan un poco, pero tampoco tanto, marca esas tensiones. Estados Unidos sigue siendo una potencia, la potencia mundial, aún con la emergencia de China, en parte por estas empresas. Son de alguna manera banderadas de la hegemonía de Estados Unidos. Y lo mismo cuando hablamos de China como una superpotencia, en parte también está explicado por estas empresas. Entonces, hay una, si querés, una convivencia entre ambos, pero es una convivencia que también tiene un montón de episodios conflictivos, un montón de enfrentamientos de poder, porque al Estado de Estados Unidos no le hace ninguna gracia que quienes deciden cómo y qué se hace en inteligencia artificial sean Amazon, Microsoft y Google, no le hace ninguna gracia que estas empresas generen más desigualdad al interior de su país, no le hace ninguna gracia que no paguen impuestos y sobre todo no le hace ninguna gracia que el propio funcionamiento del Estado dependa cada vez más de sus tecnologías, no solo en la industria militar, sino en la operatoria cotidiana, la adopción de estas tecnologías sobre las cuales no tiene un control o una capacidad de autonomía, lo mismo que le pasa a una pyme o una startup, o lo mismo que le pasa incluso a otras grandes empresas. Entonces, para mí, en ese camino, después a los CEOs les puede pasar un montón de cosas, les puede pasar que, digo, te puede pasar un Elon Musk, pero también te puede pasar un Bill Gates, que uno creería, ay, bueno, pero es un tipo, mirá qué buen tipo, la verdad, está haciendo un montón de filantropía. Señor Bill Gates, vaya y pague sus impuestos, que su empresa pague los impuestos que tenga que pagar y después los estados de los distintos países del mundo que decidan cuáles son las prioridades. ¿Por qué los estados? Porque son votados. Porque aunque sea muy imperfecta la democracia que tenemos, es mucho más democrático que tener a Bill Gates y Melinda Gates decidiendo qué se va a financiar. Y además, cuando ves lo que financian, siempre es soluciones que implican crear más mercados, que implican avanzar en las tecnologías digitales que a ellos les sirven, etcétera, etcétera. Yo quería detenerme en lo libertario como ideología, porque me parece que no es menor. El eje central, el objetivo real del pensamiento libertario es básicamente que las grandes empresas no paguen impuestos. Se consideran que ellos son, digamos, la punta de lanza del progreso y que solamente crean riqueza y que la distribuyen y por lo tanto no deben pagar impuestos. Entonces, a mí me parece, digamos, lógico, o me parece una continuidad que Musk, pero también lo es Galperín, sean libertarios, porque el objetivo de una empresa es maximizar las ganancias y ellos consideran que no deben, se consideran tan superiores que consideran que no deben pagar impuestos, es más, que deben pagarles a ellos por ir a algún lado a instalarse, y por eso abrazan el libertarianismo. Yo creo que también lo abrazan por una cuestión utilitarista, les conviene. Donde Por emerge, eso, sí. claramente les conviene. Mm. No hay una cuestión
digo, de tantos de principios. Si viniera un gobierno distinto, se ajustarían a ese gobierno y lo presionarían de la misma manera. Cuando vos ves cómo operan, no solo las personas que trabajan en lobby en estas empresas, pero más en general, los CEOs cuando hablan públicamente, cuando aparece la inteligencia artificial generativa, en particular con ChatGPT, salen todos los CEOs a decir lo que piensan sobre las regulaciones, básicamente a instalar qué se tiene que regular. Y cuando instalan qué se tiene que regular es regulemos el uso de la inteligencia artificial, que no se pueda usar para construir una bomba, que no se pueda usar para prostitución, que no se pueda usar para, es decir, controlar los usos riesgosos de la inteligencia artificial es una manera de poner agenda sobre qué se tiene que regular y por lo tanto desviar la atención sobre lo que no se tiene que regular, que es a las que producen inteligencia artificial, cómo se apropian de conocimiento de todo el ecosistema y terminan subordinando a todo el ecosistema a producir conocimiento para ellas, cómo ellas se enriquecen desproporcionadamente en el avance de estas tecnologías, etcétera. Entonces, todo eso, ¿qué decisiones toman cuando deciden con qué datos entrenan o no al algoritmo? ¿Cómo va a ser ese algoritmo? ¿Qué parámetros se van a incluir? ¿Cuáles no? Todo eso queda tapado y el foco es solamente, listo, la inteligencia artificial ya la tenemos, por lo tanto, ya legitiman otro espacio más de negocio, la inteligencia artificial generativa como un potencial mercado, eso ya existe, regulemos el uso. Entonces, siempre en su accionar político van a ir viendo, van a ir acomodándose a lo que les convenga. Cuando se ven venir que va a haber regulación, es moldear esa regulación. Y es distinto lo que van a salir a negociar en Estados Unidos, donde tienen más banca, que lo que van a ir a negociar a la Unión Europea, donde saben que es muchísimo más complejo y van a tener que hacer más concesiones. Y no La hay unicornios emergencia europeos. no hay unicornios europeos. Y cuando empiezan a surgir, lo que sucede es que empiezan a recibir plata, capital de riesgo de las grandes empresas de tecnología digital de Estados Unidos y terminan quedándose como empresas satélite de estas otras Mm, grandes cuando no son completamente desmantelados o comprados. mm, Digo, y esto es una preocupación enorme para la Unión Europea, porque la Unión sí, Europea está en la periferia del capitalismo digital. Ahora, sí. volviendo a mi ley, por ejemplo, claramente es como, es el oasis, perfecto. Ahí en Argentina no te voy a decir que regules nada, si vos no querés regular nada. Y no te voy a ni hablar de cómo te negocio, qué impuesto pago, qué no, si total no me vas a cobrar nada. Entonces, se amoldan la política y tienen algunos como principios básicos. Por ejemplo, libre circulación de datos. Por ejemplo, sí te permito que me audites el modelo, es decir, que hagas jueguitos, que juegues con mi modelo, le preguntes cosas, pero nunca te voy a mostrar el modelo. Eso lo van a defender hasta las últimas consecuencias y van a utilizar el sistema de propiedad intelectual y el secreto como base para nunca mostrar cómo son los modelos, lo mismo con los datos. Entonces, hay algunas como máximas sí, o principios que son transversales a nivel global, pero después específicamente cómo van a moldear la regulación se adaptan, tienen mucha capacidad de adaptación a los gobiernos de turno en los distintos países. Tengo un amigo economista que me dice que Zuckerberg también es libertario, porque no lo hace público. ¿Vos sabés algo? O sea, tengo el mismo chimento, digamos, ¿no? El mismo, Sí. sí, chisme. Me parece que otra vez, yo creo que hay algo de realmente estas empresas, si vos lees, voy a ir a Google, pero digo, Facebook, Meta es parecido, solo que tiene una dimensión más pequeña en esto. ¿Realmente creen que están haciéndole un bien a la humanidad? Y parte Mm, de esa es como la filosofía dentro de la empresa. Vos fíjate, vos lees Google y tipo, ¿cuál es su filosofía ahí? Socializar toda la información del mundo con todo el mm, mundo. Claro, pero lo que no te estás dando cuenta es que vos socializás de la manera que vos querés. Vos haces un curado de esa información, un filtrado, un ordenamiento de esa información. Vos decidís cuál es la información que corresponde mostrar en cada momento. Y nadie te dio esa potestad. Entonces, buenísimo tener acceso a un montón de información, pero hay un montón de decisiones que se toman sobre qué información se muestra y qué no, cómo se muestra, que llevan a que estas empresas operen casi dictatorialmente y al mismo tiempo sean tan mesiánicas que creen que están realmente ofreciendo o constantemente están hablando de cómo democratizan cosas. No sé si te diste cuenta de eso. Todo el tiempo sí, usan sí. esta narrativa. Por ejemplo, Mercado Libre le encanta decir que democratiza el comercio, democratiza las finanzas, y lo mismo hacen todas las grandes empresas de tecnología digital. Utilizan un montón de la jerga política llevada
al mercado y a sus negocios. Y parte de esta idea de democratizar, mismo la noción de plataforma, que parecería que nos sube a todos de nivel. Estamos todos sobre la plataforma, entonces estamos como de alguna manera jerarquizándonos colectivamente. Son todas narrativas. La idea de la plataforma obviamente esconde las relaciones de poder y que hay alguien que está orquestando esa plataforma y tomando decisiones. La idea de la democratización del comercio esconde cómo se trata tanto cómo se trata de un lado a los que están en la oferta y que tienen que aceptar las reglas de juego del que orquestó ese mercado, pero también esconde cómo se utilizan los datos de las personas para promover consumo desesperado y hasta para crear necesidades que no teníamos antes. Digo, entonces siempre hay como la idea de la democratización de las finanzas no podría ser más engañosa. La gente que Mm. no tiene acceso a las finanzas para empezar un negocio o para lo que sea, no lo va a tener igual porque el algoritmo de inteligencia artificial va a igualmente ver que no le da el score de crediticio para recibirlo y los que sí van a estar constantemente fogoneados a recibir más. Entonces digo, son modelos donde detrás de una idea de abrir, el abrir vuelve a lo que charlábamos hace un rato. Necesitan señalar que están abriendo porque necesitan un público cautivo más grande Mm. para después poder ofrecerle cada vez más cosas. Detengámonos en Galperín. ¿Cuáles son los pro y los contra de tener un unicornio argentino y de tener Mercado Libre en particular? Ay, qué pregunta difícil. Voy a tener que pensar un rato sobre los pros, porque la verdad, o sea, digo, los pros no son por Mercado Libre. Los pros, me voy a empezar por los pros. Los pros es simplemente que pone de relieve que la única política de Estado que ha tenido Argentina fue exitosa. Lo que pasa es que fue exitosa para unos pocos, que no era el objetivo. La única ¿Cuál política de política? Estado, software, el software, la Ujú. única. O sea, Sí. o sea, es lo único que de distintas maneras se mantiene entre los gobiernos, la industria del software. Y eso, Que tenemos sumalo una producción de software de relativamente buena calidad. totalmente, no solo, Mm. a ver, hoy hay que hacer como decir software es algo demasiado, es como engloba cosas que hoy ya son muy heterogéneas, porque en software tenés desde servicios de lo más básicos, a escribir un modelo de inteligencia artificial. De los más básicos los puede hacer un chico en la secundaria, o quizás que hasta antes en el primario, te digo, porque hay que saber de lógica, algún lenguaje de programación y haces una cosita muy simple. Ahora, eh, escribir un modelo de inteligencia artificial implica un montón de conocimientos que van mucho más allá de hago un par de cursos de cómo programar y estoy haciendo tipo learning by doing constantemente en Internet. Requiere conocimientos de matemática, de estadística, requiere ir a la universidad, terminarla, continuar estudiando, hacer un doctorado. Entonces, lo que pone también de relieve es el sistema educativo de Argentina, un sistema educativo público de calidad que yo te digo comparativamente, no, o sea, un estudiante graduado de Argentina de una carrera de grado es muchísimo mejor que un estudiante europeo. Y lo vemos constantemente con colegas yo doy clases en distintas maestrías y de distintas disciplinas y lo reconfirmamos cotidianamente. Entonces, hay una formación de base muy buena. Una población que promedialmente para las condiciones económicas, etcétera, habla muy bien inglés, lo cual también es importante en esta industria en particular. Una política de Estado que contribuye a desarrollar y que se mantuvo durante décadas a desarrollar la industria del software. Todo eso de la mano de un tipo que sí es verdad, o sea, Galperín tuvo la astucia, si querés, de ver cuando estaba en Estados Unidos lo que se venía y aplicar eso que se venía internamente, que es decir, bueno, voy a hacer una plataforma de comercio electrónico. Pero en la historia de Mercado Libre, las ideas de Galperín se terminan en decir, voy a empezar esto. Después, el éxito viene de la mano de tener mejores algoritmos, viene de la mano y esos mejores algoritmos vienen de la mano de tener a quien contratar en la región para hacerlo, y viene de la mano de identificar de la fuerza de trabajo en Mercado Libre, de identificar una necesidad, de identificar que efectivamente era y acá me estoy refiriendo quizás más la pata de Mercado Pago, a identificar que hay, por distintos motivos, una reticencia a pagar en efectivo y también una dificultad a estar bancarizado.
y a ofrecer negocios que te dejan pagar con tarjeta de débito o crédito. Entonces, entre medio de eso, las fintech, todo lo que es pago electrónico y demás, florece más que nada en los países que no tenían tan desarrollado su sistema de pagos con débito y crédito. Si vos te pones a pensar, para Amazon, para Apple, etcétera, no es un gran negocio la parte fintech, pero para las chinas es un negocio central y tiene que ver con eso justamente. Entonces ¿qué aporta Mercado Libre? Bueno, traer esas soluciones a la Argentina y a América Latina. Las pudo traer desde Argentina en particular por lo que te digo de nuevo, por el rol del Estado, por las personas, el talento de las personas que empezó a contratar y cuáles son las desventajas de tener a Mercado Libre. Bueno, y después, vinculado a eso, lo que pone de relieve es que tenés una empresa que está en la frontera tecnológica. No es como en momentos anteriores donde simplemente Argentina decimos es periférica porque tiene capacidades productivas rezagadas. La industria es el clásico ejemplo y se lo compara con el sector primario, con el campo, pero en el campo la productividad viene de la tierra, no de la introducción de tecnología. Mercado Libre es una empresa que opera a la frontera. Entonces, potencialmente si las personas que están trabajando para Mercado Libre se van de Mercado Libre a trabajar en otras empresas argentinas, uno podría decir, habría un derrame. No parecería ser lo que pasa en general. Esta gente, después de trabajar en Mercado Libre, más bien trabaja para empresas de afuera, que le pagan directamente en dólares. El camino es un poco ese, más que irse a la industria argentina que paga peor y que es menos desafiante lo que puedes hacer ahí. Entonces, hay muy poco derrame, no hay una contribución a desarrollar capacidades locales más allá de lo que sucede adentro de Mercado Libre. Pero es verdad que Mercado Libre es de frontera. Aunque siendo de frontera, es de frontera dependiendo de Amazon y de Google. Entonces, básicamente lo que hace Mercado Libre, la existencia de Mercado Libre y de también podemos decir lo mismo de Despegar, por ejemplo, y de cualquiera de las plataformas que van surgiendo en América Latina, por ejemplo, es ocupar este eslabón intermedio entre las empresas de tecnología digital que dominan la nube y sobre la cual reposa la arquitectura de software y digital en general de todas las otras, y el usuario, los consumidores finales. Entonces, al consumidor parecerá que le hace la vida más fácil, pero es un engaña pichanga, diría mi mamá, porque te hace la vida más fácil en un contexto donde están empeorando las condiciones, su existencia empeora las condiciones de producción y de venta de todo el resto de las empresas que participan en sus ecosistemas. Y lo empezamos a ver cuando aparecen comercios desesperados diciéndote, no, haceme una transferencia, no me pagues con el QR, no o sea, como si fuese una venta, haceme transferencia, o no, si te acepto Mercado Pago, te tengo que, si pagas, o sea, en Argentina ahora ya está de nuevo súper instalado si pagas en efectivo, tenés tanto por ciento de descuento, que en realidad lo que significa en parte es que se ahorran lo que le pagan a estas empresas y también se ahorran el IVA. Entonces, eso es un ejemplo del impacto que tienen estas empresas. Estas empresas lo que hacen es, bajo la fachada de democratizar y generar acceso a algo que parecería que mejora la vida de todas las personas, en realidad apropian valor de otro lado del ecosistema para poder ofrecer ese servicio mejor para los consumidores y que los consumidores después sean los que hacen lobby para la empresa. No, claro, como consumidora yo quiero Mercado Libre porque Mercado Libre yo puedo pedir en internet y me llegan las cosas y si no las quiero las devuelvo. Ahora, nos pusimos a pensar en el efecto que tiene sobre todas las empresas, el resto de las empresas de Argentina, que las compras se hagan a través de Mercado Libre, agregando un costo adicional, que no es solamente lo que se lleva a Mercado Libre por cada venta, es que también a medida que hay más oferta en Mercado Libre, esto no es un supermercado donde vos recorres todas las góndolas. Incluso en el supermercado, las empresas pagan por estar en la puntera de góndola o por tener una isla apenas vos entras al supermercado. ¿Por qué? Porque eso vende más a nivel digital, esto es muchísimo más agresivo, porque las Sí. personas no avanzan en todas las hojitas que le dan de oferta de productos. Entonces, el negocio de la publicidad anexo al negocio del comercio electrónico para Mercado Libre, lo está haciendo para Amazon, es enorme y genera todavía más desigualdad con el resto del entramado productivo. Y favorece también el comercio, favorece fundamentalmente el comercio y no la producción local, que es uno de los problemas históricos de Argentina, que hay que ponerse a pensar en
un cambio en la matriz productiva y qué lugar o qué tipo de industrias se pueden producir en Argentina y cómo hacer para que la industria sea más productiva. Entonces, a mí me resulta muy difícil pensar como pros y contras como si fueran cosas separadas, porque detrás de lo que parecen pros o lo que pueden ser pros en la vida cotidiana de las personas, después está una situación económica donde se agudiza todavía más las desigualdades, donde a los trabajadores se les pagan en peores condiciones o se les ajusta menos por inflación porque esa empresa, ese comercio tiene que pagarle más a las plataformas y a su vez el propio Mercado Libre tiene una cuenta millonaria todos los meses con Amazon y Google para tener sus datos ahí, para poder correr BigQuery para analizar los datos y vender todavía más en sus plataformas, etcétera. Entonces es un esquema de dependencias y en ese esquema de dependencias yo realmente no veo que nos podamos apalancar en lo bueno y a tratar de solo corregir lo malo. Yo he estudiado más el caso Amazon. Asistí, por ejemplo, al Amazon Challenge en Japón, donde ellos ponían unos pocos miles de dólares para poner a grupos universitarios a competir para automatizar el colocar en los estantes los productos a vender y mandar un robot a ir a buscarlos cuando hay que enviarlo y mandarlo a su vez después a futuro en un auto automático, ¿no? Y yo no me cuesta mucho ver el beneficio, bueno, ahora pongámosle de una perspectiva norteamericana, de la existencia de Amazon, más allá de que sí, bueno, produce desarrollo tecnológico y por ahí chupa riqueza del resto del mundo y la lleva a Estados Unidos, pero eh, lo que produce básicamente es una gran concentración de la actividad comercial fundiendo a miles y miles de tiendas. Entonces, ¿cuál es la ganancia para un país de que se creen semejantes megamonopolios que te generan hombres riquísimos que casi no consumen? Porque imagínate, ¿cuántos milloneros dejan de consumir cuando un tipo de estos tiene 1.000 millones de dólares? Para donde podría, entre comillas, saber lo que ellos llaman despectivamente derrame. Eh, y además, Galperín se fue a vivir a Uruguay, supuestamente porque le cobran muchos impuestos acá, dice. Ah, bueno, pero absolutamente no conviene. Y lo que vos ves a nivel global, de hecho, yo lo digo todo el tiempo, que si los países son más parecidos entre sí, es porque los países centrales están involucionando, no porque los países periféricos estén de alguna manera pareciendo más a un país desarrollado o al ideal de un país desarrollado. Al contrario, hay un crecimiento de las desigualdades internas brutales. Hay una concentración de la riqueza en el 1% más rico del mundo, que es consecuencia directa de estos modelos de negocio, donde Son generan. casi todos ellos los que están ahí en el Obviamente, podio. son ellos y las personas que están vinculadas a ellos, porque también no es solamente los fundadores, sino también los CEOs, es el Mm. CTO, el COO, etcétera, de estas empresas. Entonces, realmente hay un proceso de concentración de la riqueza brutal que se favorece por la emergencia de las plataformas, por la concentración que generan a nivel global, pero también que se favorece, que no es solo, porque acá hay algo muy importante a señalar, porque mucha gente podría decir, bueno, pero si hicieron un buen negocio, merecen ganar más plata. Y por eso para mí es fundamental señalar que nos roban a todos cotidianamente. Vos lo decías con el ejemplo de Amazon y Grand Challenges. Lo que hay ahí es un robo a desarrollos universitarios. El CONICET tiene un acuerdo también con Amazon Web Services, con el cloud de Amazon. ¿Para qué? Para ofrecer falsos subsidios de investigación. ¿Por qué te digo falsos? Porque no le dan plata a las personas para que después hagan lo que quieran. Lo que le dan es crédito en la nube. Le dan la posibilidad de usar gratis durante un tiempo los servicios en la nube como una suerte de droga. La primera te la doy gratis y después te la cobro. Entonces, básicamente lo que lo que hacen a los investigadores es tentarlos, que en un contexto de insuficiencia presupuestaria estructural, imagínate cuál tentación significa, es una enorme tentación, a desarrollar sus algoritmos de inteligencia artificial en la nube directamente de Amazon. Ahora, cuando se te acabaron los créditos, si querés seguir usando eso, tenés que pagar. Y no solamente tenés que pagar por siempre, sino además que como Amazon decide a quién financia y pone una lista de prioridades sobre los temas, lo que hace es setear, definir la agenda de investigación, incluso hasta del CONICET. Y además, y lo estaba haciendo en tu ejemplo de Grand Challenges con las universidades japonesas, y además el elemento adicional es que si algo de todo lo que se está haciendo le resulta útil,
directamente se lo copia y lo ofrece en paralelo, o te lo compra, si quieres ser un poco más honesta, o directamente te dice, vendelo en mi nube y cada vez que se vende ese software, sea lo que sea, como un servicio en la nube, un porcentaje de eso también le va a tocar a Amazon, porque la nube funciona como un supermercado de servicios de computación, básicamente. Es lo mismo que una plataforma de comercio electrónico, pero de servicios de computación. Y algo para lo cual le sirve a Amazon un montón tener este negocio gigantesco de comercio electrónico es para conseguir muchísimos más datos y para testear los algoritmos y las soluciones que después, como cajitas negras, ofrece como servicio un pago una y otra vez en su nube. Entonces, a la sociedad no le sirven estas empresas, no solo por los efectos macroeconómicos de la desigualdad y la concentración de capital, sino que no le sirven porque además los estados invierten en ciencia y tecnología y esa inversión de ciencia y tecnología termina beneficiando a estas empresas. Entonces es un robo sistemático a todo el mundo. Las Argentina piensa llamo aspiradoras de riqueza, que en el fondo totalmente, no producen casi nada. Hay un libro muy bueno, lo habrás leído, de Martin Ford, The Rise of Robots, donde él pone el ejemplo de cómo en 1979 General Motors, creo que tenía una ganancia neta de 850.000 millones de dólares, pueden estar equivocados los números, y tenía, eh, creo que como 800.000 empleados, por ahí lo tengo el dato exacto. Eh, Hace unos años Google dio exactamente la misma ganancia, pero con un 5% de los empleados. O sea, no absolutamente. generan mano de obra, muy No, poca mano de obra, bien paga en general, por lo menos en lo que no terciarizan, exacto, ese es el y punto. ya, O sea, mira, para empezar, históricamente se decía, bueno, a la multinacional la tenés que aceptar no porque generan ni destruyen mano de obra, ¿no? Pero bueno, tres cosas, ¿por qué la tenés que aceptar a la multinacional? Uno, porque paga impuestos, muchos. Como es muy grande, te va a pagar muchos impuestos. Dos, porque genera empleo. Tres, porque innova. Las tres no se cumplen con estas empresas. Uno, no pagan impuestos. Dos, en términos de lo que ganan, la generación de empleo es mínima. La que más genera empleo, obviamente, es Amazon, pero es empleo de baja calidad, porque es el empleo en los centros de distribución. Es parecido a Mercado Libre en ese sentido. La cantidad de empleo de calidad que generan es mínimo comparado con la riqueza que generan. Entonces, y tercero, la innovación. Aunque parte de la innovación pueda hacerse internamente, la gran mayoría es desarrollada por universidades, adquirida al adquirir empresas, desarrollada por otras empresas que son satélites y funcionan dentro de sus ecosistemas. Entonces, parte se pone en acceso abierto, o sea, en software libre, y la contribución y la mejora del servicio viene de los que contribuyen a software libre, que no son necesariamente empleados de estas empresas. Entonces, ¿dónde está el beneficio de tener estas grandes empresas? Insistamos de nuevo, ¿dónde está? Porque si teníamos que aceptar que tenía que haber grandes empresas que concentraban riqueza por todo eso, ninguna de las tres se cumple hoy y sin embargo estas empresas siguen existiendo. Entonces, claramente hay una contradicción fundamental que solamente que su continua existencia solamente se puede explicar, me parece a mí, por decisiones políticas. Hay una decisión política, como hablábamos hace un rato, geopolítica de Estados Unidos, y la vemos claramente en el gobierno de Estados Unidos habiendo aceptado la narrativa de sus grandes empresas de que el peligro no son ellas, sino que es China, y que entonces hay que frenar a China, y que si se las regula a ellas, se está beneficiando el crecimiento de China y de las empresas chinas. Y este tipo de discursos son discursos dilatorios, van generando que se siga postergando en el tiempo la discusión sobre qué tipo de sociedad queremos en última instancia, porque un elemento que no mencionamos es además el impacto ecológico de estas empresas. sí. Empresas que están constantemente fomentando el consumo y el consumo a nivel internacional, ni hablar de la cantidad de cartón, papel, nafta que gastan las empresas de comercio electrónico. En la nube misma es una consumidora Agua, eh, electricidad. totalmente, pero exacerbada de agua y electricidad. Y uno podría decir, bueno, pero están a la frontera en el uso de energía renovable. Sí, pero no solo eso significa que en vez de poner la energía renovable en los usos que son más importantes, va a esto, sino que en realidad no solo tenemos que mirar
si la energía renovable de entrenar un modelo es, si la energía de entrenar un modelo es renovable o no es renovable, sino también que el modelo de estas empresas es un modelo de consumir cada vez más servicios en mi nube, con lo cual es, ok, será todo renovable, pero exponencial el consumo. Entonces, al final de cuentas, es problemático igualmente, porque no podés mantener un consumo exponencial de energías renovables en un contexto donde claramente lo que tenés que hacer es reducir tus consumos que no sean necesarios para solucionar o intentar solucionar la crisis ecológica. Milei habló de que quiere que Argentina sea el cuarto polo mundial de inteligencia artificial en el mundo. ¿Se lo puede tomar en serio o es otro de sus delirios? Yo creo que Milei va a hacer todo lo posible para que estas empresas se instalen en Argentina y es lo peor que le podría pasar a Argentina, porque básicamente lo Ujú. que van a hacer es, quizás, muy poco probable, podrían llegar a decidir instalar un centro de datos en Argentina. Microsoft va a instalar uno en Brasil, de hecho, volviendo sobre lo que hablábamos de Brasil. Cuando los, estas empresas priorizan sus negocios, el gobierno de Brasil claramente es un gobierno mucho que enfrenta muchísimo más a estas empresas, pero aún así la cantidad de brasileros es muchísimo mayor y las empresas brasileras están migrando a la nube muchísimo más. Le conviene instalar el centro de datos en Brasil. Además, geográficamente le conviene porque minimiza la latencia más en la región que en Argentina bien abajo. Entonces, ahí es mínimamente probable que instalen un centro de datos en Argentina, salvo que, bueno, que se lo financien enteramente, que no creo, Argentina no está en condiciones de hacerlo, aunque a Milei le encantaría. Entonces, digo, a mí me parece que, por un lado, vende espejitos de colores sobre que va a venir una inversión, que en realidad lo que va a hacer es crear empleo, seguro que no, porque los centros de datos por edificio emplean 50 personas y ya estuvimos discutiendo de la cuestión de empleo. No solamente tienen todo el impacto ecológico que discutíamos, sino que si el objetivo de mi ley es que instalen una oficina, por ejemplo, de investigación y desarrollo acá, tampoco van a generar significativamente muchísimo más empleo. Lo que va a hacer es propiciar todavía más la apropiación de conocimiento del sector público. Lo que sí va a suceder, lo que probablemente mi ley venda como un éxito, pero sería desastroso, es que el Estado de Argentina va seguramente con mi ley firmar contratos con alguna o algunas de estas empresas para provisión de servicios. Y esos contratos no son como Netflix, que después cambia el gobierno y dice, che, yo ya no quiero más Netflix, lo corta de un día para el otro. Va a estar funcionando toda la operatoria del Estado, los sistemas del Estado dentro de estas empresas, dentro de la nube de estas empresas. Entonces después no se puede simplemente corto el contrato. Más allá de que los contratos son a largo plazo y tienen un montón de cláusulas que no va a ser sencillo hacerlo. Digo, yo estuve en Brasil hace poco y me contaban de un contrato en particular que firmó Bolsonaro con Microsoft. Están tratando de encontrarle la vuelta, el agujero legal para deshacerse de ese contrato y no pueden. Pero digo, aún pudiendo, la inversión que te genera, una vez que ya metiste todo tu sistema en la nube, sacarlo de ahí, es enorme, es muchísimo mayor de la inversión que hiciste inicialmente para migrar a la nube. Entonces, lo que yo veo y leyendo los proyectos también de inteligencia, de regulación de inteligencia y de promoción de inteligencia artificial del Congreso en Argentina, es una puerta de entrada a que se use muchísimo más los servicios de estas empresas, que estas empresas vendan muchísimo más. Hay un proyecto específicamente en el Congreso presentado sobre educación, que directamente es la creación de un mercado de inteligencia artificial para educación en Argentina, para las escuelas. En vez de priorizar pagarle mejor a los docentes, equipar con más docentes, con directamente asumir un tecnosolucionismo que no es tal y abrirle el negocio y la puerta de entrada a empresas. Google es una de las empresas que más ha estado invirtiendo en aplicaciones de inteligencia artificial para la escuela y más empuja a que sus servicios sean adoptados en las escuelas. Entonces, digo, me parece sumamente preocupante la política de Milei, la mires por donde la mires, y una parte de la política es realmente algo que es o bien no entender cómo funciona la cadena de valor de la inteligencia artificial, o entenderla y que igual le parezca que como nadie lo entiende, puede decir cualquier cosa y todo el mundo va a pensar, uy, Argentina va a producir un montón de inteligencia artificial y entonces, Él habló de contratar a Google para reformar el sí, Estado. sí, exactamente, exactamente. Y por eso te digo, para mí ahí sí puede avanzar, porque es una decisión del Poder Ejecutivo qué servicios contrata. Entonces puede hacer una licitación a Google. Google claramente le va a ofrecer algo que no le van a poder ofrecer empresas locales. Están especializando, tienen una vertical de negocio en las nubes, todas las grandes de tecnología
especializada en brindar servicios a los estados son un cliente enorme para ellas, porque imagínate, no es solamente cómo funciona el poder ejecutivo, cómo funcionan los hospitales, cómo funcionan las escuelas, cómo funciona la infraestructura pública, todo atrás tiene servicios de información y telecomunicaciones, tiene tecnologías digitales. Puede ser, y no es solo venderle inteligencia artificial para analizar los datos de la FIP. Eso es una parte de la historia. Es venderle los sistemas y los servicios de computación para toda la operatoria del Estado en todos sus distintos niveles, además. Fíjate, es como, o sea, es inagotable casi el negocio. Es al Poder Ejecutivo, pero después también puede eso abrir la puerta a los gobiernos provinciales, municipales, etcétera. Son monstruos que no tienen ni 20 años de existencia, lo que van a hacer dentro de 20, 30 o 50 si siguen creciendo. Pero bueno, hay un Bueno, texto que algunos, leí, ojo porque Microsoft sí, tiene más. y Apple también, aunque Apple está en Sí, otra sí. historia con esto, tiene mucho más. Y es Mm, interesante el caso de cómo Microsoft se reconvierte de depender casi exclusivamente en la venta bajo propiedad intelectual de Windows y el paquete mm. Office, a decir en lo que hay que invertir es la nube y la inteligencia artificial, y cómo pasa a ser una de las Big Tech, como las que sí son más jóvenes, como Amazon, Meta, Mm. Google. Estaba leyendo un texto de Evgeny Morozov que salió en en el último Evgeny. Le Monde Diplomatique, donde él se pregunta por un financiamiento público de una inteligencia artificial generativa que esté respaldada tanto en una rigurosa selección de datos como también en una exigente supervisión que podría aumentar la calidad de las herramientas y el precio facturado a los clientes corporativos. Evgeny, bueno, yo digo, no te voy a contestar específico de él, la verdad que, o sea, tengo algunos desacuerdos con las maneras en las que piensa estos problemas y tengo otros muchos acuerdos, pero sí te voy a decir lo que yo pienso que podría hacerse como alternativa, que está un poco en esa línea, pero eh, que al menos yo entiendo que tiene que ser una propuesta mucho más comprensiva y no solamente decir, bueno, voy a armar un modelo fundacional de inteligencia artificial público o voy a armar una nube pública y ya está, o la combinación de ambos. A mí me parece que antes que nada, y creo que en esto también Evgeny estaría de acuerdo, eh, antes que nada hay que preguntarse para qué queremos inteligencia artificial. Hay que preguntarse cuáles son los problemas y cuáles son los deseos y las necesidades de la gente, del planeta, y sobre esa base pensar cuáles son las mejores maneras de resolver esos problemas. Seguramente van a aparecer usos potenciales interesantes de la inteligencia artificial, pero recién ahí tiene sentido pensar en cuál va a ser la política, no correr detrás de la idea, que además va a ser una idea frustrada, de querer tener un modelo de inteligencia artificial que sea de último modelo. Estas tecnologías avanzan a una velocidad que el tiempo que le llevaría a un país como Argentina tener un modelo como el que hoy es de frontera, ese modelo ya no es más de frontera hace rato. Pasaron un montón de otras generaciones. La pregunta, entonces, ni resignarse a tener un modelo más o menos y decir, intenté y tuve un modelo más o menos, ni perderse en una agenda de investigación que no es la propia, en una agenda de desarrollo tecnológico que no es el que debería tener un país que está apuntando a tener un proyecto de desarrollo. Esta inteligencia artificial que tenemos hoy es la que se usa para las recomendaciones en las plataformas y dejar a la gente, incluso a los menores de edad, cautivos. Hablábamos del juicio contra Google por monopolio. Hay una denuncia contra Google y Meta por utilización, por la manera en la que utilizan la publicidad con menores, fomentando desde YouTube que la gente vaya a Instagram, que los menores de edad fueran a Instagram. Digo, entonces, esa es la inteligencia artificial que tenemos, la inteligencia artificial que se usa para vigilancia y para armas y que contribuye a el genocidio en Gaza, por ejemplo. Entonces, esa es la inteligencia artificial que tenemos hoy y esa no es la que tendríamos que tener. Entonces, sí, definitivamente, para poder pensar en una inteligencia artificial alternativa, hacen falta de alguna manera tres pilares. Hace falta que haya capacidades para producir modelos de inteligencia artificial que pongan por delante los problemas de la sociedad y no los negocios. Y eso, por lo tanto, implica que hace falta tener al menos un instituto de investigación. Idealmente, a mí yo pienso que debería ser regional,
con no solo cientistas e ingenieros que estén desarrollando inteligencia artificial, sino también con investigadores en ciencias sociales, humanas, que den cuenta de los problemas económicos, sociales, políticos, éticos, ecológicos de la inteligencia artificial, que ayuden en el proceso de toma de decisiones sobre qué se modeliza y qué no, que tenga representación también de sindicatos, de la sociedad civil, de los estados, para asegurar que es democrática la producción de esa inteligencia artificial. Entonces sí te hacen falta modelos fundacionales, pero no simplemente tratar de emular el modelo de afuera. Te hace Fíjate falta, vos qué paradoja, ¿no? Milei dice que nos quiere traer, hacer entrar al mundo de la inteligencia artificial y el desarrollo científico por ese lado. Y al mismo tiempo, por un lado, bueno, abren toda clase de importaciones que nos desindustrializan, ¿no? Que es el lugar donde se aplica en parte la inteligencia artificial. Pero por sobre todo, desfinancia la diezma, investigación diría. estatal, cuando Sí, él toma justamente como modelo países como Taiwán, eh, China no, pero en el fondo está, pero países como Taiwán, Corea del Corea Sur. del Sur, Japón, y yo los he estudiado muy a fondo los modelos económicos de esos países, y uno de los pilares fundamentales es una fuerte inversión pública en investigación y en educación tecnológica. Exactamente lo opuesto, es como que él quiere ir por la, bueno, que vengan directamente y ya Sí, está, nos digamos que lo único desarrollamos. que se parece al gobierno de Corea del Sur es en que bordea lo dictatorial, Milei. Pero después Sí, en el resto sí. es absolutamente contrario, definitivamente. Entonces necesitas más y buena investigación, pero no te alcanza con eso, porque si no, si seguís solamente haciendo investigación sin pensar estratégicamente qué investigación querés, si no te asegurás, si no desarrollás las políticas que te aseguren que lo que investigues no va a terminar contribuyendo a un proceso de extractivismo de conocimiento. Si vos evaluás todo el tiempo a tus investigadores por cuánto publican, no solo limitás la capacidad de los investigadores de pensar preguntas que sean mucho más ambiciosas, porque llevan más tiempo, porque no puedes hacer, condensarlos en un paper de 10.000 palabras, sino que además cuando publican, porque están desesperados para publicar, eso termina siendo conocimiento que directamente puede ser utilizado y te digo, o sea, Microsoft, yo entrevisté a una persona de Microsoft que me decía directamente, mi trabajo es mirar las publicaciones científicas y los repositorios de GitHub para ver qué le puedo ofrecer directamente a los clientes. Directamente, copy-paste. Entonces digo, no es sola, por eso digo, no podemos pensar que hay como una bola mágica. Hay que invertir en un instituto de investigación que no tenga esas presiones que tiene hoy el sistema académico a nivel global y específico en Argentina, que esté bien financiado, que sea interdisciplinario, que tenga representación de los trabajadores, de sus sindicatos, de organismos de derechos humanos. Es necesaria una nube verdaderamente pública sobre la cual uno puede pensar que se pueden montar los servicios de software, aplicaciones que podrían hacer todos estos talentos que terminan trabajando para afuera, pueden desarrollar servicios, aplicaciones, no que vayan a correr en la nube de Amazon o en la nube de Google, sino que corren en una nube verdaderamente pública y que uno de sus principales clientes pueda ser el propio Estado. En vez de comprarle el software a Google, que el Estado invierta en tener una nube verdaderamente pública, que el Estado invierta en los modelos de base y que después sobre todos estos elementos más genéricos y necesarios de la cadena de valor para todos, puedan aparecer las empresas, las pequeñas empresas, las iniciativas individuales, cooperativas, produciendo aplicaciones específicas. Y te digo que le ofrezcan al Estado, porque el Estado no solo tiene una necesidad efectiva de modernización, sino también una capacidad de compra. Porque gran parte de lo que te van a decir las empresas que hacen software en Argentina es que el software de frontera no lo demanda la industria en Argentina. Entonces también te resuelve esta propuesta que te digo, te resuelve ese problema. Y después para la producción de modelos de inteligencia artificial de frontera y para resolver estos problemas, me parece que o modelos de inteligencia artificial que pongan adelante los problemas de la gente y del planeta, cuando tenemos que darnos una discusión sobre gobernanza de los datos. Y esa discusión no es a todo o nada. Hay que clasificar los datos, hay distintos tipos de datos, hay datos que requieren legislaciones de prohibición, que no se pueda directamente hacer reconocimiento facial de las personas, por ejemplo, es sumamente riesgoso. Después hay otros datos que son datos personales, pero que podríamos entender
que es importante socializarlos para mejorar las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, los datos de salud. Yo no quiero darle mis datos de salud a una farmacéutica, pero sí estoy dispuesta a darle mis datos de salud al CONICET, a investigadores de las universidades, a que trabajen en identificar problemas de salud de la población en Argentina, por ejemplo. Claro que sí. Entonces, con información suficiente, uno puede solidarizar y socializar, en definitiva, pero podemos ponerlo de una palabra más neutral, solidarizarse y prestar sus datos para esos fines. Pero es necesario que quede claro que el resultado de esas investigaciones va a seguir siendo un resultado público y no para el enriquecimiento de unos pocos. Entonces, digo, ahí me parece que si no, cualquier política que solamente mire una parte o que mire solo la infraestructura digital o que mire solo a los modelos o que mire y por lo tanto al talento y la gente que los produce o que mire solo a los datos, se queda corta. Y a su vez, vos podés tener tres pilares, pero con tres pilares no haces un edificio. Las tres columnas solas no alcanzan. Realmente lo que hace falta, entonces, ¿cómo construís ese edificio? Y lo construís priorizando un plan de desarrollo para Argentina. Las prioridades vienen de discutir cuáles son los problemas que tiene la Argentina, las prioridades sociales, económicas, ecológicas, insisto, de la Argentina, y a partir de ahí descubrís cuáles son el tipo qué tipo de inteligencia artificial tenés que desarrollar. Para Eh, cerrar y sí, breve, acaba de publicar un libro Shuk Hui sobre la cosmotécnica en China. Acá salió en castellano hace poco. ¿China hace algo distinto con todo esto para vos? En general, el modelo tigre asiático es copiar, mejorar. ¿Hay otra cosmotécnica en China o es lo mismo con otro color? mira, la respuesta corta es que es lo mismo con otro color. Hay una diferencia y es que el, si querés, es más explícito el vínculo que hay entre el Estado chino y las grandes empresas privadas chinas como Alibaba, Tencent, ByteDance, etcétera, Huawei mismo, está mucho más a la vista como las tensiones que hay entre ellas y cómo se refuerzan una a otra. Y, y hay un elemento, si querés, particular ahí con respecto a la inteligencia artificial, y es que aunque el Estado chino quiera que China para el 2030 sea la gran potencia de inteligencia artificial del mundo, la estrategia de las grandes empresas chinas no es liderar, es ser imitadoras tempranas. Es mucho más beneficioso para ellas no meterse en el riesgo de tener sistemas de innovación corporativos como los que tienen Amazon, Microsoft, Google, donde financian universidades, financian a pequeñas empresas, etcétera, están orquestando todo el desarrollo de frontera y moviendo la frontera con la protección que tienen las empresas chinas del Estado chino y al mismo tiempo sabiendo que tienen un bloqueo en gran parte del mundo, con lo cual tampoco tiene o sea, por más que intentan internacionalizarse y demás, saben que hay límites sobre eso. Entonces, dado ese status quo, para ellas la mejor estrategia es estar muy alertas y copiar al instante lo que está pasando en Estados Unidos. En una entrevista con alguien de una empresa china, cuando yo le hacía esta pregunta, sobre la base de las discusiones sobre cómo se innova en un país, en otro, me contestó algo que para mí es ilustrativo y es como medio que es una frase, casi que frase hecha en China, eso lo aprendí después, y es que en el Silicon Valley van de 0 a 1 y en China van de 1 a 1000 o de 1 a 100, no, creo que era 1 a 1000, pero da lo mismo, digamos, es el sentido de no puedo hacer que de la nada aparezca algo, pero una vez que apareció, lo exploto. Y si vos mirás las últimas noticias de la inversión de Alibaba, de Tencent, de Baidu en todo lo relacionado con inteligencia artificial, tanto intangibles como tangibles, como la infraestructura digital, es exponencial. Pero al mismo tiempo, en parte de mis investigaciones, yo muestro que ya para 2018-2020, las grandes empresas de tecnología digital de Estados Unidos estaban centrándose en inteligencia artificial generativa y los large language models y etcétera, pero las chinas no. Entonces es un proceso, otra vez, de imitación súper temprana. Entonces no hay realmente una búsqueda de pasarle por encima a Estados Unidos. Es estratégico para las grandes empresas de tecnología de China ser segundas, como cebollitas subcampeones. Ahora, hay una gran coincidencia, pero creo que también hay una diferencia que brota de lo distinto que tiene el capitalismo chino, que es que
la clase económica capitalista súper alta no tiene el poder de lobby que tiene en Estados Unidos. Es decir, ellos se desarrollan económicamente como clase social, pero no políticamente. Esta es una gran diferencia. Más o menos. Están todos dentro del Partido Comunista Chino. Es verdad que no tienen la llegada. Es verdad que uno podría decir no están Pero dentro no de... van a estar nunca en la cúpula, ¿eh? Se No van a afilian. estar nunca en la cúpula. Se afilian, están en ciertos círculos igualmente y son invitados a discutir política. Y dentro de estas Pero empresas, ellos no mandan, ¿eh? Pero ellos no mandan. ellos Esa es no una gran mandan, diferencia. no, ellos no mandan como si manda, en última instancia, digamos, si en esta, como soy, soy una persona que no puedo hablar en castellano ya. Quiero decir interplay en castellano. Como en esta interrelación, que no es exactamente la palabra que quiero decir, entre las empresas de Estados Unidos, las grandes de tecnología y el Estado de Estados Unidos, si vos me corres y me decís, bueno, pero ¿quién gana? Yo te digo, hoy la batalla la están ganando las empresas. Si vos me haces la misma pregunta en China, te digo, es bastante más complejo. Por un lado, el Estado chino tiene una capacidad de regulación y ha ejercido esa capacidad de regulación. Te digo un ejemplo. Te hablaba hace un rato de el negocio de pagos electrónicos y todo lo que es fintech. Lo que sucedió después de todo el proceso donde se frena a Ant Group para que no haga su salida en bolsa en Shanghai, Sí, etcétera, es que el gobierno chino introdujo una medida por la cual para operar estas empresas tienen que pasar por los bancos comerciales. Y los bancos comerciales son empresas de propiedad estatal. claro. Entonces, básicamente lo que las obligó es a que le compartan una parte del negocio a los bancos comerciales. Eso no pasa en Estados Unidos. Entonces, hay una capacidad y un ejercicio de la regulación diferente, pero hay también una necesidad de que estas empresas sigan existiendo que implica aceptar cosas que al Estado chino no le hacen gracia. Al Estado chino hubiera preferido que estas empresas fueran empresas de propiedad estatal, no empresas privadas. Pero ese objetivo salió mal y terminaron apareciendo estas y es bueno ver cómo podemos hacer para planificar sobre la base de la existencia de estas. Y en última instancia es eso, es una discusión sobre quién planifica a quién, porque Ujú. lo que hacen las grandes empresas de tecnología digital en el mundo es planificar porciones del capitalismo. Y por eso también generan tantas tensiones con los estados, porque históricamente son los estados los que planifican dentro de sus ámbitos de injerencia. En el caso de China, se inclina más la balanza a que sea el Estado chino. Fíjate que también, por ejemplo, evasión impositiva, menor en China, en las empresas. Sí, hay también dinámicas, pero es menos grave que en Estados Unidos, y Te pueden etcétera. dar pena de muerte por evadir impuestos en China. La han aplicado, de hecho, tengo entendido. Sí. Sí, yo no creo que se la vayan a aplicar a Jack Ma, digamos, que es el No, no, le fundador, hicieron el pero lo encerraron en la casa unos días y ya está, me parece. tal cual, es como las reprimendas son otras, no hace falta llegar a algo tan Mm, grande, porque además, de nuevo, hay como una suerte de apoyo popular a la existencia de estas empresas también en China. sí, Generaron, entonces volvemos a la discusión de que parte del lobby, aunque invierten en lobby muchísimo, sobre todo las occidentales, eh, parte del lobby se lo hacen los consumidores mismos. Y entonces por eso es sí. que terminan generando como una suerte de barrera impenetrable para la Ese es el grave regulación. problema, se está idolatrizando al CEO emprendedor, que es Totalmente. el Hay que un nos... libro que no sé si leíste, Galuzzo es el apellido del autor, se llama El mito del emprendedor. Y trabaja Ujú. justamente sobre eso y sobre cómo detrás del mito del emprendedor lo que se esconde es toda la historia de la innovación, a todas las personas que participaron, a todos los organismos que la financiaron, todas las empresas que fueron parte, todas las universidades que fueron parte, Todos ninguneados. todo ninguneado y lo que Mm, parece es que es esa persona, ni siquiera la empresa, o sea, ni siquiera los investigadores de Google, ni siquiera los sí, 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 investigadores de es él. Mercado Libre, si querés. O no son investigadores, en Mercado Libre no hay muchos investigadores, lo que hay principalmente es ingenieros que están desarrollando Y los son los algoritmos. que menos saben de tecnología, los CEOs en el fondo. Saben de negocios nada más. Exactamente. Hay algunos que vienen como los de Google, los fundadores de Google, que sí vienen, o mismo Zuckerberg, que vienen del sector, y hay otros que ni siquiera, como Alperín. Anda a decirle a Mm, Alperín que haga el código de algo. sí, Entonces, es increíble esa idea de idolatrar al individuo, que es, volvemos a una discusión, es muy afín a las ideas de la extrema derecha y las formas de liberalismo que vemos hoy. mm, Es muy de creer en la meritocracia
y en que el Estado limita las capacidades de esos desarrollos individuales brillantes y exitosos, desconociendo que hay parva de investigaciones que muestran las limitaciones sociales, como dónde uno nace, cómo uno se forma, digo, no solo con qué se alimenta, sino a qué escuela va, cómo se lo fomenta en su entorno, cuáles son las posibilidades que se le dan a lo largo de la vida, son indispensables para generar posibilidades y en eso claramente el gran democratizador no son estas empresas, sino el Estado. Sí. Yo dejaría acá, porque ya tenemos como para 3 entrevistas, me parece, para publicar, así que... Dale, sí.